buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro desde aquí, desde el estudio, desde FM Popular 105.5, también a través de Canal 55 TV Río Gallegos y desde todas las plataformas que esta radio tan preciosa, tan poderosa en Dios, están ofreciendo para que el mensaje de cada jueves desde Kairos salga para toda la ciudad, para toda la provincia. Estamos llegando también un poco más lejos, así es que gracias por esta tecnología también, bendita, que nos hace llegar con el mensaje del Evangelio a las casas, a los corazones. René Argota en controles técnicos y puesta al aire, en dirección también, y mi nombre es Teresa Coronel. Cada jueves desde el estudio traemos esta tarde de palabra, de mensaje. Hoy trajimos Dios une propósito. El propósito incluye amor. Es uno de los títulos, como siempre, si recién te conectaste, si recién comenzaste a conocernos, a conocer este espacio, cada jueves venimos con un mensaje, una reflexión, una palabra y lo presentamos con algún título. Y hoy le daba vueltas a este título, que tiene que ver con una palabra y con un mensaje, con una inquietud que el Señor había puesto, estaba poniendo en mi corazón hace varios días. Se estaba gestando y me estaba incomodando, y hoy le pudimos dar forma, algo que el Señor preparó para vos, para mí, que nos trajo en este día jueves. Dios une propósito. El propósito incluye amor. Y en estos días había una palabra que justamente, como te digo, fuimos gestando, se fue gestando, y ayer mucho se habló de esto en algunas reuniones, en algunas conversaciones que tuvimos con amigos. Y esto es del yugo desigual. Desde temprano, y a mí me gusta mucho graficar los momentos donde el Espíritu Santo comienza a inquietarme, porque estaba muy tempranito ayer, preparando mi mate, calentando el agua, y en el Espíritu el Señor me hablaba de esto, el yugo desigual. Entonces yo, preparando mi mate, iba hablando sin saber que estaba bosquejeando el mensaje de hoy, ¿no? Y me iba interpelando, iba hablando, me iba respondiendo, me iba repreguntando, iba pensando cosas del día anterior, porque a veces el Señor obra de esa manera. Va gestando algo, va gestando un mensaje también, y haciéndote vivir diferentes situaciones, viendo diferentes escenarios. Y el yugo desigual es una palabra que el Señor comenzó a anidar allí en mi espíritu para hacerla trabajar. Entonces yo decía yugo desigual, y tiene que ver también con una palabra una palabra de consejo que podemos encontrar en la segunda carta de Corintios, el capítulo 6, donde el apóstol Pablo hablaba del yugo desigual. ¿Y qué es el yugo desigual? Ustedes saben que el yugo es un dispositivo, es un mecanismo que hace que dos bueyes se unan para llevar un carro de carga. Por eso cuando se habla desde lo espiritual del yugo desigual, se habla de la unión o de asociaciones de personas que no están unidas en un mismo espíritu, que no están alineadas, ¿sí? Y a mí me gusta hablar de esto. A mí me gusta, creo que es un tiempo indicado para poder hablar de las uniones, de las asociaciones, del entorno, de los contactos, de la dirección que muchas veces te puede dar el unirte a alguien. Y la dirección también tiene que ver con la historia que vas a atravesar con alguien también. Por eso el yugo desigual, hablaba el apóstol Pablo de este consejo de prudencia, ¿no? De prudencia de no unirse en yugo desigual, porque hablaba de esto, de que muchas veces nos vamos a encontrar con personas que no tienen que ver con nuestra misma visión, nuestro mismo espíritu, nuestra misma forma de caminar, y eso nos puede llevar a
bueno, a caminos incorrectos, es decir, a direcciones incorrectas que no tienen que ver con nuestro diseño y con el propósito en Dios que tenemos. Dice el apóstol Pablo que la luz no puede estar mezclada con la oscuridad, y hablaba de esto de tener prudencia con los incrédulos, decía el apóstol Pablo. Pero vamos a profundizar esa palabra, la vamos a escudriñar y la vamos a poder interpretar y la vamos a traer también para este tiempo, porque creo que es un tiempo donde muchas veces nos vamos a encontrar en escenarios donde el Señor también nos va a confrontar con nuestra vida y con nuestras historias. Este Dios une propósito. Hoy una de las palabras que me llevaba a poder comenzar a trabajar en este mensaje es Primera de Corintios 13, una palabra un pasaje que conocemos y quizás hayas oído, quizás no conoces pero hayas oído, y que tiene que ver con la preeminencia del amor. Y se usa mucho este pasaje para hablar de las uniones en cuanto a románticas, ¿no? De matrimonio, de noviazgo, de compromiso, la preeminencia del amor, y que significa el privilegio de amar. Y este amor que se describe en la primera carta a Corintios, en el capítulo 13, esta preeminencia del amor, nos habla de un amor que trasciende, un amor que es un amor, no es un amor común, es un amor que entrañable, un amor inconmensurable, un amor fuera de toda visión y de todo bosquejo que podemos hacer del amor. Dice algo así, parte de este capítulo dice algo así como: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo elegí estas líneas de este capítulo porque me pareció que era el indicado para hablar de este amor que nos enseñan las Escrituras, que nos enseña Dios. Este amor que tiene que ver con la humildad, un amor que tiene que ver con la bondad, un amor que tiene que ver con el carácter en Cristo, es decir, con una conducta. Este amor que tiene que ver con la generosidad, este amor que tiene que ver con la paciencia y con la esperanza. Y la verdad que suena muy lindo, suena muy ideal. Y sí, es ideal. Y sí, es muy lindo. Pero amar a la manera de Dios, como nos está enseñando el apóstol Pablo, es un trabajo y es una decisión también. Amar a la manera de Dios es una decisión. Por eso yo pensaba hoy, ¿no?, que hay muchas personas que están en este tiempo pasando su soltería. Hay otras personas que están en un recomenzar en su matrimonio. Este mensaje es para ellos. Este mensaje es para poder volver a un diseño de amor, pero a la manera de Dios. Porque yo quiero contarles que amar a la manera de Dios es el único amor que tiene garantía, porque el garante es Dios. Amar a la manera de Dios es la única manera de que la promesa de Dios la podamos vivir en nuestra vida, porque fiel es el que hace la promesa. Hay una palabra que durante mucho tiempo tengo una amiga que me iba compartiendo cada tanto, iba soltando esta palabra sobre mi vida, y presto a mi amiga, tiene una fe inquebrantable, y cada tanto me decía mi amiga, lo que nace en el Espíritu prevalece, Tere, lo que nace en el Espíritu prevalece. Y cuando decidimos amar a la manera de Dios, vamos a tener que también entender
que el amar a la manera de Dios tiene que ver con un amor que nace en el Espíritu, no en la carne, que nace en el Espíritu. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en la decisión. La diferencia está en la renuncia que nosotros decidimos hacer en cuanto a una elección. Y una elección, amar a la manera de Dios, es una elección de vida. Y en estos tiempos, bueno, estamos dando un mensaje que es, podamos decir, contrasistema. Porque el sistema nos impulsa a amar, a elegir, a vivir a una manera muy personal, a una manera muy bajo nuestro diseño, bajo nuestras emociones, bajo nuestras historias, nuestro carácter, bajo lo que nosotros pensamos y consideramos. Y es válido. Yo pensaba en lo importante que es el poder cultivar en nosotros la capacidad de decisión. Qué importante que es tener presente que también Dios nos da la posibilidad de decidir. Y entonces ahí está el desafío igual. ¿Qué vamos a decidir y cómo vamos a decidir? El amar a la manera de Dios es también someterse y sujetarse a un diseño de Dios en nuestra vida. Cuando yo leía la preeminencia del amor en esta primera carta de Corintios, también hablaba de sujeción. Y yo quiero ser muy cuidadosa con esta palabra que estamos compartiendo, porque cuando hablamos de un amor como el que se describe en este capítulo, hablamos de un amor que parece que te tenés que morir amando, que tenés que renunciar a tu propia dignidad y a tu propia capacidad y a tus propias fuerzas por amar. Creo que tenemos que aprender a que esta manera de amar que el Señor nos está enseñando es una manera de amar especial, que no se trata de lo literal, de un amor que todo lo sufre, de un amor que todo lo cree, de un amor que todo lo espera. Este amor del que habla la palabra tiene que ver con un amor que está cultivado en el Espíritu, pero desde Dios. Lo que nos está hablando es de creer desde el Espíritu, a ese Dios que nos está enseñando a amar. Lo que nos está diciendo es este amor que todo lo sufre, pero desde el Espíritu, conectados con el Dios que permanece en el Espíritu. Porque amar a la manera de Dios no nos va a ser fácil muchas veces, porque nos exige sujeción. Amar a la manera de Dios es conectarnos a la fuente del amor, que es el Dios es amor. Por eso la sujeción, espera, creer, volver a empezar desde esta manera de amar, es a la manera de Dios, pero con Dios como centro, con Dios desde el Espíritu, trabajando en nosotros, trabajando en esta manera de amar. Por eso yo decía en este tiempo de que quizás estás pasando por un tiempo de soltería, estás en ese proceso de quizás los más jóvenes esperando poder decidir o esperando a la persona correcta, o estás saliendo de una separación, o estás pasando por una crisis también en tu matrimonio. Yo pensaba también hoy eso, ¿no? ¿Cuántas veces en un matrimonio se pasan por crisis, por diferentes momentos donde parece que todo se está perdiendo, parece que todo se ha perdido, parece que se ha perdido el rumbo? Entonces también yo pensaba en esta amar a la manera de Dios, que es la manera, que es la que podemos recuperar el rumbo y la dirección. Un Dios que es un Dios creador, un Dios que es aquel que puede restaurar y que puede hacer todas las cosas nuevas. Volver a ponerlo a Dios en el centro. Y si nunca estuvo puesto en el centro, aprender a poder caminar en una unión con otro, con ese centro, con esa dirección, que es Dios puesto en el lugar correcto, que es Dios tomando su lugar. Por eso
de decidir con quién compartir tu vida es hablar definitivamente, hablar de Dios en tu vida. Nosotros venimos a traer ese mensaje. Yo puedo hablarlo desde un lugar de renuevo. No nací en el Evangelio. La historia, mi vida, me hizo caminar en una nueva vida en Cristo. Y a veces, muchas veces, estos periodos donde estamos en periodos de soltería, después de un tiempo de proceso, de sanidad, a veces cuando terminamos con relaciones o salimos de relaciones, muchas veces puede pasar que uno no sale del todo sano, que tenemos que pasar por procesos de sanidad, con procesos donde debemos reencontrarnos, replantearnos, redireccionarnos, donde tenemos que aprender a sentir nuevamente, aprender a soñar. Y yo quiero decirles que muchas veces esos procesos, muchos los transitan en soledad. Ahora la mejor manera es de transitarlos de la mano de Dios. Desde ese lugar yo vengo a compartir este mensaje. Desde esa vuelta de página, pero con Dios. Por eso cuando hablamos de decidir la unión con otro, de comenzar a caminar con otro, yo quiero preguntarte, ¿de dónde estás viniendo para tomar esa decisión? Uno de los consejos que yo trato siempre de compartir es poder animar a otros a pasar por un proceso individual, personal, donde Dios trata con nosotros, donde trata con nuestras heridas, trata con nuestra historia, de dónde venimos, qué portamos, qué trajimos, quizás de una relación anterior, quizás de esa historia. Porque si venimos heridos, si venimos rotos, rotas, si venimos con historias que nos lastimaron, si vinimos con esta creencia de un amor que todo lo soporta hasta perder tu propio sentido de vivir, un amor, si venimos con este legado de un amor que es a pesar de todo, y es hasta un punto donde parece que que tu respiración o tu vida tiene que permanecer para que el otro pueda vivir y respirar. Es decir, donde tu vida se desdibuja, donde tu propósito se desdibuja, donde tu corazón ya no siente porque tiene que sentir el otro primero, donde te estás muriendo espiritualmente, donde tus emociones ya no son validadas, donde perdiste el sentido de la existencia porque priorizaste la existencia del otro. Bueno, esa forma de amar que muchas veces negamos es un amor sin Cristo, es un amor sin Dios. Y ese amor es un amor que tarde o temprano nos lleva a la destrucción. Por eso predicamos este amor, esta manera de amar, pero a la manera de Dios. Y Dios une propósito. Dios es propósito. Tu vida vale. Tu vida tiene un propósito, un diseño. Tenemos predestinación en Dios. Vinimos a la tierra con un diseño, con una asignación, con un propósito. Y muchas veces, sí, nos puede pasar, te puede haber pasado. Haber vivido una vida sin saber cuánto Dios te amó, cuánto Dios te soñó, cuánto Dios planeó con tu vida. Te hizo quizás llevar una vida en otra dirección, bajo otros designios. Pero en Dios los tiempos siempre se redimen. Y uno siempre tiene tiempo en Dios. Yo no sé cómo es ese misterio. Yo no sé cómo es ese misterio, pero la verdad que cuando uno vuelve a comenzar y comienza en Dios, hay cosas que Dios pone en su lugar, que va poniendo en su lugar en cada uno de los procesos que vamos atravesando de una manera extraordinaria. Y sí, los días, las horas, los años no son los mismos, porque vivir una vida de propósito es vivir una vida con dirección,
es vivir una vida con sentido, es vivir una vida con una identidad clara, precisa, justa, pertinente, particular, exclusiva, tuya. Por eso el vivir una vida de propósito te hace caminar diferente. Y está ese misterio de Dios que no sabes cómo. Te das cuenta en un momento donde hay cosas que no pensaste que ibas a hacer, que hay sueños que no pensaste que ibas a tener, que hay proyectos que no sabías, que no imaginabas que ibas a llevar adelante. Y te das cuenta que pasaron un par de años y en esos años hay tantas cosas que Dios hizo en tu vida. Y son esos misterios de Dios, cuando hablamos de que Dios redime los tiempos. Amar a la manera de Dios, amar a otro a la manera de Dios, requiere un proceso exhaustivo en Dios. Por eso a veces hay que esperar. A veces hay que esperar. Hay mucha gente de fe que estamos esperando, la persona correcta. Y sí, es una decisión también esperar, como es una decisión también renunciar, como es una decisión también hacerlo a nuestra manera, como es una decisión también hacerlo a la manera de Dios. Yo conocí a una persona que estuvo muchos años esperando la promesa en el hombre apartado por Dios para su vida. Y pasaban años y esa mujer permaneció, decidió creer. Y sí, pasaron, las historias pasaban, habían muchos eventos en el medio. El hombre estaba señalado por Dios, apartado para esa mujer, pero la vida tiene procesos. Las personas apartadas por Dios no son personas perfectas, no son personas ideales en cuanto a su historia, su vida. Dios sigue trabajando en esas personas. Aún las personas que son promesas de otras vienen con procesos también. Y en esa espera también la otra persona también sigue siendo tratada. Es un camino de procesos, es un camino. Dios prepara gente, Dios prepara personas. Porque conozco también gente que está esperando la persona apartada por Dios correcta y se imagina que es salida de un cuento de hadas, ¿no? El príncipe, la princesa, la mujer ideal, el hombre perfecto. No existe. Existen personas de propósito. Existen personas unidas en Dios, con Dios desde la eternidad, predestinadas con un propósito. No existe la perfección. Existen personas con historias. Existen personas que han sido heridas y han sido sanadas en Dios. Personas que han tenido historias redimidas en Dios. Con vidas difíciles, complicadas, pero en Dios, historias que han comenzado de cero, comenzado de nuevo en Dios. Pero es una decisión. Y esta mujer que estuvo esperando un par de años, y varias veces llegaban personas y le decían: ¿qué estás esperando? No, mira, un buen hombre, un buen corazón, ¿qué estás esperando? ¿Cómo puedes esperar? Y también esta mujer decidía, porque podía decidir no esperar, renunciar, porque personas buenas vamos a encontrar siempre. Ahora, la persona diseñada para vos, para tu vida, la persona que tiene su vida diseñada también para vos y que tu vida también es diseñada en Dios para Él, vale la pena. La promesa de Dios vale la pena, porque es garantía en Dios y porque esa promesa, esa unión, nace en el Espíritu, y lo que nace en el Espíritu prevalece. Por eso me contaban esta historia, y en una conversación esta mujer dijo: yo decido esperar. Yo decido porque yo le creo a Dios. Y vengo de historias, y vengo de una historia que la pasé muy mal, de mucho dolor. Pero yo prefiero decidir esperar en Dios,
creerle a Dios y empezar una nueva historia, pero una historia de propósito, una historia que nació en Él, una historia que viene desde la eternidad, porque hay predestinación. Y los tiempos son exactos, y los tiempos son perfectos. Y yo aprendí de esta historia que me contaron que también Dios nos da esa posibilidad de decidir, porque esta mujer podría haber decidido renunciar al plan de Dios, pero decidió permanecer. Y también, para contar la otra parte de la historia, el hombre también decidió. Decidió esperar el proceso de la mujer. Decidió esperar los tiempos precisos en Dios. Por eso, amar a la manera de Dios es sujetarse al otro, primero a Dios. Porque el amor que une Dios a través del propósito es un amor que necesita volver todos los días a Dios, porque nació en Él. Por eso entender que cuando nos unimos con alguien, esa unión no es tan directa. Hay alguien, hay una persona que tiene que haber en el medio. Y no es un tercero en discordia, le cuento. Es un tercero que hace que la cuerda de 3 hilos sea fuerte, resista. Y es la presencia de Dios. Por eso creo que si estás por elegir, si estás por decidir, yo aconsejo, no que Dios, yo he escuchado muchos mensajes donde se dice, bueno, que no le pidamos a Dios, ¿no?, la persona para... Y yo la verdad que yo tengo que aconsejar que sí, que oren. Pídanle dirección a Dios. Porque no hay nadie mejor que aquel que escribió nuestra historia para que nos direccione. La historia tuya, la historia mía de vida está escrita. Está escrita. ¿A quién le vamos a pedir que nos ayude a decidir? ¿A quién le vamos a pedir que nos ayude a caminar en un nuevo comienzo, en una nueva historia, en una historia de a dos? Y aquel que escribió nuestra historia, aquel que nos conoce, aquel que viene de ese lugar a donde nosotros vamos, aquel que viene de nuestro porvenir. Por eso qué sabio es poder orar también al momento de decidir, al momento de esperar. Y claro, volvemos a lo mismo. Podemos decidir porque Dios nos da la capacidad para decidir. Este libre albedrío, como lo sabemos y lo conocemos. Pero allí está la decisión, esa capacidad que tenemos de hacerlo. Y qué bueno que es tener la promesa de Dios y decidir que sí querés la promesa de Dios, que sí elegís el plan de Dios, que sí confías en Él, que sí crees que va a funcionar porque Él es el que te va a dar la garantía de que funcione, no de que sea todo perfecto, no de que del cielo caigan corazones y lucecitas y sea todos los días una fiesta, pero sí que en los días malos van a tener en el medio aquel que los unió. Sí, en los días difíciles, donde quizás parece que se pierde el rumbo, parece que uno se pierde, vas a tener a quien los unió para recordarles la dirección, para que no se pierdan, para que no nos perdamos. También en los días tristes, en los días de pérdida, en los días donde a veces las noticias malas llegan, donde todo se pone difícil, cuesta arriba, vas a tener aquel que los unió, aquel que nos unió, para saber que en Él hay esperanza, para saber que en Él
todo es posible. Por eso Dios es garantía en la unión. Por eso esta conversación que una vez tuvo esta mujer con una jovencita que le decía también, ¿no? Pero te vas a quedar esperando. Y le decía, pero ¿cómo Dios te puede obligar a amar a alguien? O sea, es tan así, Dios no obliga a nadie a amar. Porque cuando Dios une propósito, yo escribía hoy en el título del programa esto, el propósito incluye amor. Porque el propósito de Dios no es una tarea que vos vas a llevar adelante, no es una misión que vos vas a llevar adelante a rajatabla. El propósito de Dios radica en el amor que Dios tiene sobre tu vida y que puso en tu vida. El propósito de Dios se centra en el amor, en su amor. Por eso Dios une propósito. Dios te va a unir con alguien que tiene que ver con tu diseño, con el que vos completás también un diseño en Dios. Y claro, este propósito incluye el amor. Con Dios nada se esfuerza, nada se esfuerza. Con Dios nada se empuja, con Dios nada se obliga. Cuando es de Dios, es justo, es suficiente. Es todo esto que describe 1 Corintios 13. Amar se convierte en un privilegio. Y esperar y creer y sufrir y remarla y estar en equipo con el otro se hace desde un lugar que trasciende, desde un lugar que no es con los ojos como del hombre, del humano, ¿no? Esta forma de amar que nos enseña Dios trasciende lo humano, porque se debe entender desde el Espíritu. Amar a la manera de Dios, yo pensaba en obediencia. Y estamos siempre hablando de poner a Dios en el medio, en el centro. Porque hay algo que pasa cuando nos perdemos. Es correr a Dios del lugar correcto, que es el lugar que nos da el equilibrio, que nos da estabilidad, que nos coloca en el enfoque correcto, para que no nos perdamos. Obediencia a Él. Y la obediencia tiene que ver con la fe. Vos no podés seguir a alguien, en este caso a Dios, si no crees en Él. La obediencia tiene que ver con la fe. ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto trabajaste en tu proceso con Él? Amar a la manera de Dios es fidelidad, es lealtad. Son esos valores de los que hablábamos la semana pasada, que se cultivan, que tienen que ver con principios. Y lo primero que tenemos que trabajar es nuestra fidelidad a Dios. Fieles. Su fidelidad, lo hablábamos esta semana también en el podcast. La fidelidad de Dios es extraordinaria, no tiene explicación. Él es fiel porque su carácter, el carácter de Dios tiene que ver con la fidelidad. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él, con su amor. Y amar a la manera de Dios nos trabaja desde la fidelidad. ¿Cómo no vamos a serle fiel a quien nos ama sin condición? Que preparó para nosotros la mejor historia, los mejores planes. Amar a la manera de Dios es trabajar nuestra paciencia. Si trabajamos nuestra paciencia en Dios, vamos a poder amar al otro desde un corazón paciente, esperando los procesos del otro, esperándola, paciencia, confianza. Y sobre todo, pensaba yo, amar a la manera de Dios requiere carácter, requiere permanencia. El carácter tiene que ver con carácter
esto que te da la capacidad de la permanencia, del resistir, no un carácter de fortaleza, un carácter en Cristo, que te va a hacer permanecer, que te va a ayudar a esperar, que te va a ayudar a resistir, a no perder la esperanza. Dios tiene los mejores planes para tu vida, para mi vida. Por eso, si estás en el periodo de soltería, lo mejor que te puede pasar es aprovechar y disfrutar este tiempo de proceso individual y personal para sanar, como te decía al principio, para sanar heridas, para muchas cosas que quizás aún están allí para resolver, cuestiones internas, cuestiones que han quedado, que hemos traído muchas veces en el afán de caminar de a dos en relaciones, hemos postergado procesos personales y bueno, después se juntan con las heridas y los traumas y los conflictos que nos dejan a veces las historias, y bueno, después se hace todo un combo que no es fácil de atravesar esos desiertos, pero que sí en Dios sí se pueden y sí salimos con los mejores resultados. Por eso los momentos de soltería, los momentos de soledad son buenos para encontrarse con Dios, son buenos para sanar, para crecer, para redescubrirse, como te digo, para comenzar una nueva historia, pero la primera historia que tiene que comenzar es la tuya con Dios. Luego viene otra etapa, luego viene una etapa donde Dios te prepara, donde Dios te camina con vos también al momento de unir propósito, y que en ese propósito recordá, el amor está incluido. Y vamos llegando al final. Vamos cerrando, vamos llegando a los últimos minutos de Kairos. Este tiempo de Dios, desde aquí, desde FM Popular 105.5. Recordar que también estamos saliendo por Canal 55, TV Río Gallegos. Estamos transmitiendo también Gregores, 28 de noviembre, Deseado, Chile, Comodoro, La Plata. Bueno, Córdoba, bueno, estamos llegando, y Tucumán, estamos llegando a un montón de lados, un montón de puntos hermosos de nuestro país y fuera de nuestro país. Gracias a René por esta oportunidad desde aquí, desde la radio. Nos estamos despidiendo. El próximo jueves va a ser el próximo encuentro, desde aquí, desde el estudio, con un nuevo mensaje de parte de Dios. Los abrazamos fuertemente, los bendecimos. Hasta el próximo jueves.